Muy bien, vamos a conversar con el magíster Cristian Chauca, asesor de seguridad, salud ocupacional y ambiente. ¿Nos escucha bien, magíster? Sí, buenos días, licenciado Buenos Jairala. días, ¿qué tal? Magíster, a ver, de más está dar detalles preliminares, pues Guayaquil está sufriendo una serie de inundaciones tremendas, un poco una mezcla, no sé si es así, de las lluvias, de la elevación del nivel del río, de la falta de dragado, del taponamiento de las alcantarillas con basura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno a priori dice, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Acaban de informarlos que en la avenida Benjamín Rosales hay en este rato una inundación por el desbordamiento del río Guayas. ¿Qué está pasando? Bueno, primeramente, buenos días a la audiencia, a su amable audiencia, ¿no? Lo que estamos viviendo es una suma de todos los factores que usted ha mencionado. Eh, Cambio climático, efectivamente. Tenemos condiciones ambientales en Guayaquil que por estar al nivel del mar y estar cerca de un río, pues bueno, tenemos las consideraciones de pleamar que se dan en un sitio costero. Tenemos también el tema del dragado del río Guayas, que le quita a la cuenca la capacidad de captación de toda el agua de lluvia. Recordemos que todas las aguas lluvias que se van de la ciudad son recogidas por los sumideros que tienen de aguas lluvias que crea el municipio de Guayaquil, entonces van a dar al río. Pero ¿qué pasa si el río está lleno de sedimentos? Pues bueno, no va a haber la suficiente capacidad de captación de esa agua y lo que provoca un desbordamiento del río. Pero adicional a eso, tenemos que considerar otros factores que son propios del ambiente. Primero, debemos considerar la población. Primero, que la población de Guayaquil no es la misma que hace 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, a mayor capacidad de crecimiento de la población, también los drenajes de aguas lluvias deben crecer en la misma manera, lo cual no ha venido ocurriendo. Otra cosa que debemos considerar es que los asentamientos humanos irregulares se dan justamente a nivel de las cuencas o de los canales de desborde de las lomas y de las quebradas que tenemos acá en Guayaquil. Entonces, cada vez que se produce eso, no existen drenajes por donde pueda salir el agua, lo que provoca un estancamiento. Entonces, ahí tenemos otro factor que tenemos que considerar. Y otro adicional es la mala planificación y ordenamiento territorial. Es decir, zonas que antes eran residenciales, les cambiaron el uso de suelo a comerciales. ¿Y qué ocurre con eso? Que existe una gran concentración de personas en ciertos lugares y claro, ellos dimensionaron las tuberías para esas grandes infraestructuras donde va a haber grandes cantidades de gente en ciertas horas, pero las tuberías de la red de desfogue de aguas lluvias sigue siendo la misma hace más de 20 años. Entonces, usted se dará cuenta que hay una diferencia de presión y por eso es que en ciertas horas, cuando veíamos estos videos, que el agua se desbordaba desde abajo hacia arriba. Claro. ¿Por qué? Porque en ciertas horas hay mucha concentración de gente y todas esas personas generan algo que se llaman efluentes, o sea, descargas de las aguas que normalmente todos utilizamos, producto de nuestro diario vivir, de nuestra acción antropogénica, originada hacia el ambiente. Pero no consideramos que el cambio climático nos está diciendo, los comportamientos ya nos viene diciendo hace muchos años que los datos nos dan que las lluvias van a ser ya no como las teníamos hace 20, 30 años atrás, que eran en grandes periodos de tiempo. Es decir, antes llovía poca agua, pero en muchos días.
Ahora llueve mucha agua en horas. Entonces, ese también es otro factor Claro. que hay que considerar. Magíster, bien, coincido con usted en el diagnóstico, pero lo que usted dice más o menos provoca salir corriendo. Las salidas frente al problema de la falta de dragado, que va porque va ni nada, no ha venido nada, ni llega todavía esa draga de miércoles. La falta de obra pública en muchos sectores, la falta de planificación, correcto, el cambio climático, bueno, pero alguna salida debe haber. ¿Cuál es, Magíster? Bueno, la salida es sencilla, es que se pongan a trabajar la dirección de ambiente de los GATS municipales de todo el país y que pongan recursos en esas áreas que son estratégicas. Porque imagínense que al ambiente, mi pregunta es la siguiente: ¿dónde se va el dinero que le cobran a las nuevas infraestructuras, a las nuevas urbanizaciones? ¿Dónde se va el dinero por permisos ambientales? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, ahí vendría que el nuevo alcalde revise todo eso. Bueno, ¿en qué se invierte ese dinero? ¿En qué se ha invertido? Porque si son permisos ambientales, si son tasas, las auditorías ambientales, ya decía, y este fenómeno del cambio climático no es de ahora, licenciado, esto ya viene años, esto ya se sabía que iba a ocurrir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hay Secretaría del Cambio Climático en los GATS municipales, hay divisiones que se encargan de esto para ver cómo va evolucionando el comportamiento del clima a nivel de los años y las estrategias que deberían tomar los GATS. Y la pregunta es, ¿qué han hecho para mitigar esos efectos del cambio climático? Cristian, ¿cómo está? Buen día. Omar Jaén le saluda. Buenos días, Omar. ¿Cómo está? Mucho perfecto. gusto. Nadie puede estar en desacuerdo con que hay que mandar más presupuesto a lo que es la parte de riesgos, tanto del gobierno nacional como de las alcaldías. Pero ya concretamente, ¿qué, por ejemplo, se puede arrancar en Guayaquil? La ciudad que en estos momentos... ¿En Guayaquil qué? Árboles, el tema del dragado. ¿Cuáles son, por ejemplo, deme un top 3 de medidas urgentes que debemos realizar ya este año? Ya, urgente, dragado. Ya. Eso debió haber sido hace muchos años, pero ahora eso tiene que ir porque tiene que ir, primero. Segundo, ordenamiento territorial, crecimiento de la población urbana y rural de forma proporcionada. No puede ser posible que aquí en Guayaquil existan zonas donde usted, le voy a poner un ejemplo, Omar, y el ejemplo típico, ¿no? Yo tengo mi casita en X lugar y como mi hijo se hizo de compromiso y mi otro hijo también, entonces no tienen para adquirir una nueva casa, un nuevo lugar, entonces yo les doy y les hago un altillo y otro altillo en mi casa y entonces voy incrementando la capacidad de generación de efluentes en una casa que no estuvo diseñada o en un sitio que no estuvo diseñada para eso. Entonces ahí viene el municipio de Guayaquil, que entrega permisos por doquier para que hagan estos agrandamientos de infraestructura, estos crecimientos desproporcionados de infraestructura, sin considerar que la propia red pluvial que ellos tienen no ha crecido, no está creciendo. Entonces, control de las edificaciones, control de espacio público, área verde. Cada vez que nosotros metemos cemento a todos lados en la ciudad, le quitamos una función bien importante al suelo. Ojo con esto, oído con esto. Cada vez que nosotros metemos cemento, por meter cemento en toda la ciudad para que se vea una obra bonita, le quitamos una función al suelo que es la capacidad de permear. El suelo es como una esponja. Cada vez que llueve, las lluvias cogen, vienen a través del suelo, pasan y se van por corrientes de agua subterránea. Esa es la función que tiene el suelo. Al nosotros meter cemento en todas las áreas de Guayaquil, le estamos quitando esa capacidad de permeabilidad que tiene el suelo y por lo tanto vamos a tener que incrementar la capacidad de captación de aguas lluvias, sistema pluvial que tenga el municipio de Guayaquil. Entonces eso es
urgente, que se tiene que hacer un verdadero control Ahora, a nivel de edificaciones y permisos. Cristian, usted habla sobre reorganizar la distribución de la ciudadanía. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hacemos ya con zonas que están consolidadas hace décadas? Por ejemplo, tienen que ser los suburbios de Guayaquil ya tienen años asentados. Por ejemplo, los que conocen la ciudad de Guayaquil por el Estadio de Barcelona, la Avenida de Barcelona, todos esos son asentamientos que ya tienen años. Ahora, ojo, que yo sí cada vez que paso por el puente de la 17 y veo que está ras, pues la vivienda ahí con el estero, uno se preocupa, dice una subida de marea del aguaje y esas casas están inundadas. Pero ¿qué hacemos con los suburbios? ¿Qué hacemos con la Trinitaria? ¿Qué hacemos con la Playita del Guasmo? Con todos esos sectores que ya son asentamientos de décadas. Claro, como le dije, ahí ya viene un trabajo de mayor envergadura, de mayor inversión. Es decir, a esos lugares lo que tienen que hacer es revisar la capacidad, el crecimiento de la población con respecto a las tuberías que tienen, y entonces vienen a hacer un incremento en la capacidad de captación, sería ahí, y crear redes de captación de agua, aparte de las que ya nosotros tenemos, que son el río Guayas, que tenemos también los esteros. Entonces tenemos que empezar a pensar ya en soluciones de mayor plazo, en crear redes de captación de agua en esos lugares donde ya están, ya son asentamientos humanos ya formalizados y de muchos años, ¿no? Ahí ya es un tema de ingeniería y de aumentar el calibre de las tuberías que tenemos allá. Buenos días, Nerea Arroyave les saluda. Una consulta, bueno, ¿qué hacer los ciudadanos, desde la ciudadanía, desde cada uno de los habitantes, a nivel general en el país, para colaborar o ser parte de la solución de este problema, que como ya lo decía Omar y lo decía Jimmy, no solo es un tema de naturaleza, sino también de organización, de reestructuración de las ciudades? Pero ¿qué hace la ciudadanía? El manejo de residuos, de desechos, cómo hacerlo desde casa, y cuál es el trabajo de cada uno de los GATS para que empiece a cambiar este concepto o esta forma de manejar los desechos. Bueno, nosotros como ciudadanos, voy a dar una recomendación que yo la di en este mismo espacio en la última entrevista que me dieron. Hay algo que se llama huella ecológica. Y en la huella ecológica existe una calculadora, un software ahí que está online, es gratuito, fue creado por el Ministerio del Ambiente hace algunos años, donde te dice la capacidad que tienes de consumir los recursos que están en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, a mayor capacidad de consumo que tengas, más estás depredando el ambiente. Entonces, si quieres colaborar con el ambiente, todos deberíamos hacer año a año un ejercicio de este cálculo de huella ecológica para saber cuánto de agua estoy consumiendo, cuánto me estoy desplazando en mi vehículo, cuánto de basura estoy generando, cuánto de desechos orgánicos, cuánto de plásticos, cuánto de papel, cuánto de cartón y cuánto estoy reciclando, ¿no? Entonces ahí tenemos una herramienta que nos permite con indicadores reales establecer si mi comportamiento humano cuánto está afectando al ambiente. Todos deberíamos hacer ese ejercicio. Claro, pero eso es teniendo una ciudadanía muy consciente o muy ya capacitada o preparada en estos temas, pero entendiendo la realidad de los ecuatorianos, me incluyo, ¿qué hacer o cuál es el papel de los GATS específicamente en un tema preventivo y de capacitación a la ciudadanía para que esto empiece a suceder? Cosas mínimas como, no sé, clasificar, pero si no tenemos un sistema de recolección de basura que realmente funcione, obviamente me empieza una frustración. Yo clasifico en mi casa, pero llega el camión de la basura y coge todo y lo mete todo ahí mismo. Claro, bueno, ahí ya viene mucho la cultura de nosotros, ¿no? He visto y tenemos que entender que el problema es un problema estructural, es un problema de raíz de la sociedad, como está concebida y como está concebido el ambiente también, como un negocio. Entonces,
por ejemplo, si usted se da cuenta, muchos de los hogares, nosotros hacemos reciclaje y nosotros en toda la ciudad hay estos famosos recolectores que se le llama estos chamberos, y nosotros lo que hacemos es recolectar las fundas, las botellas, amarrarlas, y como sabemos los días que pasan ellos, nosotros segregamos la basura, los desechos, y los dejamos ahí en fundas rotuladas. Entonces ellos van pasando y nosotros, como conocemos los horarios en los que pasa el recolector de basura, solamente le dejamos lo que se van a tener que llevar ellos, los desechos orgánicos. Y otros desechos, tenemos un horario en los que pasan los señores chamberos y entonces a ellos se los entregamos. Entonces básicamente esas son las reglas. Ahora tenemos centros de acopios de reciclables en todo Guayaquil. Tenemos por acá por la Vía Daule, o sea, existen lugares ya formalizados. Tenemos que buscar sitios que tengan licencia ambiental, porque ellos nos pueden recibir los desechos e inclusive muchos de ellos son recursos y nosotros los donamos, pero muchas veces estos recursos son dinero en la actualidad, ¿no? Bien. Gracias al magíster Cristian Chauca por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.